Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Somos todos bienvenidos a este lugar. Hemos venido en esta mañana a adorar, a exaltar a este gran Dios y Salvador y sobre todo a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que entra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Ahí es donde tiene que llegar la palabra en nuestras vidas. Y qué bueno en esta mañana que esa palabra se atesore en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Anteriormente estuvimos hablando sobre las influencias exteriores que querían entrar en nuestro interior. Anteriormente estuvimos hablando de los troyanos que se pueden meter en nuestra mente y pueden desubicar a nuestro ser espiritual. Y así dominar todo nuestro ser y toda nuestra voluntad a través de la boca del alma. El tema anterior de la semana pasada fue sal de mi mente, pero hoy estaremos dando la lucha espiritual. Yo quiero que me acompañe a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Cuando estén ahí pueden decir amén. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenga la bondad de sentarse. El apóstol Pablo nos quiere transmitir algo a través de estos textos, pero como nosotros nos gusta profundizar y ahondar, vamos a ir a otras versiones para que la palabra del Señor nos dé más claridad y así ahondar en lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Y dice así la palabra en Dios habla hoy. Porque no estamos luchando, óigalo bien, contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Óigalo bien lo que dice aquí. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, óigalo bien, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O vamos a leer otra vez. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cuál sería la explicación y la enseñanza que el apóstol Pablo a los Efesios nos quiere transmitir a través de ese versículo del capítulo 6, versículo 12? Este versículo de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo nos deja claro algo que debemos entender y comprender en este mundo en el cual vivimos y en el cual estamos rodeados. Como diría el escritor a los Hebreos, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero anteriormente dice, despojaos de todo peso del pecado que nos asedia. Pero otra versión dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos envuelve. Hay algo en la vida del cristiano que vivimos en este mundo, que actúa en el mundo. Y nosotros vivimos en este mundo rodeados de tantas cosas. Pero el apóstol Pablo más adelante nos dará más claridad. Deja claro que existe un poder maligno que no solo actúa en el mundo, sino que también está en constante lucha contra el reino de Dios y contra sus hijos. Hay dos clases de reino. Está el reino poderoso de Dios y el reino agrietado, dividido del diablo. Un reino que está vencido. Pero lo que ese reino quiere hacer es vencernos a nosotros. Pero gracias a Dios estamos en un reino donde tenemos a alguien que es todopoderoso. Es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero aún así debemos tener cuidado porque hay una lucha espiritual entre los dos reinos. Está la lucha espiritual del reino de Dios intentando salvar a esta humanidad que va
a un lugar llamado condenación, porque hay otro reino que va detrás de esas personas que quieren creer y quieren ser salvas. Hay un reino y una lucha constante entre esos dos reinos. Y en medio de esos dos reinos estamos nosotros como creyentes y también la creación a la cual debe de creer al único Señor y Salvador llamado Jesucristo. En este pasaje el apóstol Pablo nos está recordando que nuestra lucha como cristianos no es física, sino espiritual. Nos enfrentamos cada día a fuerzas malignas que intentan alejarnos de Dios, obstaculizar nuestra vida espiritual, obstaculizar nuestra vida de oración, nuestra vida en santidad. Quieren obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Es una batalla invisible, óigalo bien, pero real. Es invisible, pero es real. Por eso debemos estar preparados para combatir esta lucha espiritual, que aunque usted crea que es invisible, es más real y palpable de lo que podamos llegar a pensar. Es algo que es intangible, pero se vuelve tangible en nuestras vidas. Es decir, esa lucha espiritual es invisible, pero si nosotros caemos y somos derrotados en esa lucha, se puede ver tangible en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento espiritual, porque habremos sido derrotados, habremos sido vencidos por el príncipe de este mundo llamado Satanás, en esa guerra espiritual, en esa batalla constante que trata de obstaculizar nuestro crecimiento, intenta obstaculizar nuestra vida espiritual. Es una batalla invisible pero real. Y debemos estar preparados en esta lucha espiritual. El apóstol Pablo nos lo deja claro, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra los seres humanos, sino tenemos lucha con potestades invisibles que quieren meterse en nuestra mente, quieren desestabilizar nuestro ser. Pero definamos qué significa la palabra batalla. La palabra batalla significa, definida en el libro o en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, combate o serie de combates de un ejército contra otro, acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. Una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes, en donde cada uno de ellos tratará de derrotar a los demás. Pero ¿cuántos tipos de batallas hay? Hay una clasificación según el tipo de batalla, porque nosotros debemos profundizar en las Escrituras y saber y entender cómo puede trabajar el enemigo. Entonces, hay batallas que se libran, pero a veces no nos damos cuenta cómo libramos esas batallas y qué tipo de batallas hay en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos tipos de batallas hay? Vamos a ir a verlo. Según una calificación, según el tipo, a más grado y a menos grado. La primera sería la batalla de aniquilación, la batalla de circunvalación y la batalla envolvente. Son otros tipos de batallas. Voy a repetirlo. La batalla de aniquilación, la batalla de circunvalación y la batalla envolvente. Vemos ahí tres clases y tipos de batallas. La primera, la batalla de aniquilación. Se preguntará qué es. Pues esto dice la palabra del Señor. La batalla de aniquilación es aquella en la que la parte derrotada es destruida en el campo de batalla. Segundo, la batalla de circunvalación. Se refiere a la acción del enemigo de rodearlo en forma circular y levantar muros para dejarlo atrapado. Tercera, la batalla envolvente. Una batalla envolvente implica un ataque por un lado y por otro, ambos flancos, es decir, por la izquierda y por la derecha. Ya sabemos qué es una batalla y qué tipos hay, pero lo que debemos saber es en el ámbito espiritual, los diferentes tipos y luchas espirituales. Lo que ya sabemos es que por un lado o por otro quieren derrotarnos, quieren aniquilarnos, quieren acabar con nosotros. La batalla de aniquilación es cuando el cristiano queda totalmente desprevenido, desarmado, y el enemigo entra en su vida espiritual y lo aniquila, porque lo que el enemigo quiere es derrotarnos a tal grado y a tal bajez que no podamos levantarnos.
La batalla envolvente es cuando igual hemos tenido alguna lucha espiritual orientada a nuestra vida de santidad y no nos hemos dado cuenta que nos ha envolvido de tal manera el enemigo que hemos caído y hemos sido derrotados. Las batallas espirituales, la batalla de circunvalación es cuando nosotros estamos rodeados de tantas cosas que como no tenemos bien puesto el radar espiritual a través de nuestra vida de oración, hemos sido envueltos y rodeados en una forma circular, nos han atrapado, nos han puesto muros en nuestra vida espiritual, el enemigo, en el reino de las tinieblas, y hemos sido vencidos y hemos caído en la trampa. Por eso debemos diferenciar los tipos de luchas espirituales, porque sabemos que el enemigo por un lado o por otro quiere derrotarnos, para que no sigamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Los términos utilizados que el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios son como principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Nos muestran la existencia de una jerarquía de demonios y seres espirituales que se oponen al plan de Dios. Estos enemigos espirituales utilizan diversas estrategias para confundir, para tentar y para destruir nuestra fe y sobre todo nuestra vida espiritual. Es una guerra desde el exterior hacia el interior. Porque el enemigo lo que quiere es llegar hasta el interior de nuestra mente. Ahí es donde surge la guerra espiritual, en nuestra propia mente. Ahí es donde resultan las verdaderas batallas espirituales, en la mente del cristiano. Porque nos quiere atacar a través del exterior, para meterse dentro de nuestro interior. Anteriormente hablamos que los troyanos, el pecado o cualquier cosa de influencia espiritual, palabra, se nos mete por la boca del alma y desestabiliza nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo dijo que todo vuestro ser sea irreprensible ante la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde quiere atacar al corazón del cristiano, en nuestro ser. Donde está el espíritu, donde está el alma y donde está el cuerpo. Porque los tres enemigos del cristiano podemos decir que es la carne, el mundo y Satanás. Pero pronto estaremos profundizando en los enemigos del cristiano. En nuestra vida espiritual hay una guerra que es del exterior al interior de nuestra mente. Ahí es donde surge, como hemos dicho, nuestra guerra espiritual. La guerra espiritual es una realidad que enfrentamos cada día en nuestro diario y caminar. Nos enfrentamos como cristianos. No luchamos contra las personas, sino contra fuerzas malignas que intentan separarnos de la voluntad y agradable perfecta de Dios, de nuestro plan, de nuestro objetivo. Es fundamental equiparnos con la armadura de Dios y confiar en su poder para vencer esta batalla espiritual. Más adelante hablaremos de la armadura de Dios, porque necesitamos ponernos la armadura de Dios. A veces se desgasta, pero hay una forma de volver otra vez a ponernos esa armadura como si estuviese nueva en nuestra vida. Porque la necesitamos cada día para esta batalla y esta guerra espiritual. Si estamos en una lucha constante, necesitamos la armadura de Dios. Porque no luchamos contra poderes humanos, sino contra poderes malignos y fuerzas espirituales, óigalo bien, del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Cuando se habla de poder maligno, se hace referencia al diablo y a sus ángeles caídos, conocidos también como principados y potestades, los cuales a su vez se dividen en diferentes rangos u órdenes de inteligencia. En algunas versiones de la Biblia se menciona el término dominadores, que designan a todos esos ángeles del mal que ejercen dominio sobre el mundo y sobre nuestras vidas si nos descuidamos. De hecho, el apóstol Pablo incluso especifica que habitan en las regiones celestes, y esto permite comprender que su acción se extiende sobre toda la tierra. Pues la Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 14:30, el Señor les dice: porque viene el príncipe de las tinieblas, que es de este mundo, pero no tiene poder sobre mí. Sin embargo, tiene poder sobre vosotros. El Señor les está hablando que hay un poder espiritual, maligno, que quiere manipularnos y atacar nuestra mente. Anteriormente el apóstol Pablo escribió a Timoteo y ahí se nos da la clave. Ahí se nos da la clave. Por eso lo importante de profundizar en las Escrituras, de ahondar, porque las Escrituras es luz para nuestra vida.
Pero si nosotros no buscamos, no ahondamos, perderemos nuestra lucha espiritual. El apóstol Pablo nos lo deja claro, pero hay que ir más adelante, hay que ir a otras versiones de la Biblia para poder entender al igual los versículos que son como perlas para nuestra vida. El apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:25, nos da la clave. Porque como hemos dicho, el Señor les estaba hablando que hay un poder espiritual maligno que quiere manipularnos y atacar nuestra mente. Juan 14:30, el Señor lo dice así: porque viene el príncipe de las tinieblas, que es de este mundo, pero no tiene poder sobre mí. Sin embargo, tiene poder sobre vosotros. Tiene poder sobre vosotros. Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:25, dice así: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pero vamos a ir a más versiones para adentrarnos a más profundidad, porque lo que necesitamos saber contra qué nos enfrentamos y qué es lo que puede derrotar nuestras vidas, qué es lo que puede derribar nuestro objetivo y no llegar a nuestra meta. Debemos equiparnos con las herramientas que el Señor tiene preparado para nosotros, porque hay dos luchas espirituales: la lucha del reino de Dios contra la lucha del reino caído y agrietado de Satanás. Y entre medias estamos nosotros. Hay una lucha constante. Uno tira para acá y otro tira para allá. Pero para que nosotros no estemos de un lado para de otro, debemos decidirnos a pelear esta batalla, a entrar en la guerra espiritual para poder equiparnos y vencer las artimañas del enemigo. Y escapen, óigalo bien, escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Oiga, esto es palabra de Dios, que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? A voluntad del diablo. Pero vamos a ir a más versiones para adentrarnos a más profundidad, porque lo que necesitamos es ahondar y profundizar en nuestra vida espiritual, porque ahí es donde va a haber un verdadero crecimiento. El problema de a veces de nuestro crecimiento espiritual es que nos conformamos, y esto no es para conformarse, esto es para ir como la luz de la aurora, en aumento, creciendo en conocimiento, en fe y en gracia. Como íbamos diciendo, el apóstol Pablo a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 25, dice así: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los tiene cautivos para que hagan lo que él quiere. Otra versión dice: quién sabe si no les concederá Dios ocasión de convertirse y conocer la verdad, escapando así de la trampa en que el diablo los tiene atrapados y sometidos a su antojo. Óigalo bien lo que dice la BLP. Y quiero que lo escuche otra vez, porque aquí se le puede encender a usted la luz, porque puede ser que piense que está libre y esté cautivo, atrapado y sometido a la voluntad y al antojo del diablo, y perdió su lucha espiritual. Y la palabra del Señor aquí nos quiere despertar. ¿Quién sabe si no les concederá Dios ocasión de convertirse y conocer la verdad, escapando así de la trampa en que el diablo los tiene atrapados y sometidos a su antojo? Aquí en este verso podemos ver que están sometidos a su antojo, y no es al antojo de Dios, sino que están sometidos al diablo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay que romper esas ataduras, hay que romper esas puertas de la cárcel, hay que salir de la cautividad, porque el Señor verdaderamente nos hizo libres, nos dio la revelación de su nombre, nos dio el perdón de los pecados. ¿Verdaderamente somos libres? Hago esta pregunta al aire. ¿Verdaderamente somos libres o estamos cautivos a voluntad de Él? ¿Qué voluntad está siguiendo usted? ¿Ha ganado esta lucha espiritual? ¿Está peleando esta lucha espiritual? ¿En qué reino está? ¿Está dividido entre dos reinos? ¿No sabe si hacer la voluntad de Dios? ¿No sabe si hacer la voluntad del diablo? Hay poder en el nombre de Jesús. Tiene que levantarse, tiene que sacudirse el barro y tiene que decir: no, yo voy a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y me voy a poner con mis herramientas espirituales y voy a luchar en la mañana, en la tarde, al mediodía, al acostarme, a levantarme, porque así mismo Jehová lo ha dicho: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento.
Podemos ver que hay personas que están sometidos a su antojo, y no es al antojo de Dios, sino que están sometidos al diablo. La traducción del lenguaje actual dice así: se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Pero óigalo bien, por el momento, dice este versículo en la traducción del lenguaje actual, puede usted revisarlo en su casa, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo. Lograrán escapar, pero por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Esto nos da más claridad y nos dice que los tiene prisioneros y hace con ellos lo que él quiere. Creyentes influenciados por poderes malignos, creyentes que perdieron su batalla espiritual y están prisioneros en sus propias mentes. De aquí sale la siguiente enseñanza que tendremos: el control mental del diablo influenciado en nuestras vidas. Personas que no se mueven ellas por sí solas, sino están controladas mentalmente por influencias malignas. El conflicto entre el creyente y las fuerzas demoníacas puede entenderse como un espectro de influencia demoníaca invisible que entran por nuestra mente, que entran por nuestro ser, y que varía el grado de dominio sobre la vida de una persona y en la diversidad de aspectos de la vida en que ha habido un control demoníaco en su vida. Personas que han sucumbido al pecado y están tan influenciados que no puede hacer nada la palabra de Dios en su vida. Personas que ya no se levantan a orar, personas que ya no andan en santidad, personas que ahora ya la libertad la han convertido en libertinaje, están tan influenciadas que han perdido su batalla espiritual, les ha ganado, han perdido porque ya no siguen ese objetivo, ya no siguen la voluntad agradable y perfecta de Dios, porque han quedado prisioneros, cautivos, perdieron su lucha espiritual, le hicieron la batalla envolvente, lo rodearon y lo aniquilaron en ese campo de batalla, porque perdió, sus rodillas se paralizaron y no levantó oración, no rogó al Señor que le pusiera otra vez su armadura espiritual, que la cuidara, que la protegiera. Quedaron sucumbidos, cautivos, quedaron aniquilados en el campo de la batalla. El enemigo los envolvió, levantó muros, y el cristiano dejó de ver y poner los ojos en el autor y consumador de la fe, bajó la mirada y perdió su lucha espiritual. Y estamos en guerra, óigalo bien, estamos en guerra. Si el Señor quiere salvar a la humanidad, el enemigo quiere condenar a la humanidad. El Señor te enseña la puerta, porque Él dijo: yo soy la puerta y el camino, la verdad y la vida. Te enseña un camino hacia la salvación, hacia la libertad. Pero el enemigo te enseña una puerta bonita, pero no te enseña lo que hay al final de esa puerta. Pero yo le digo, si usted entra por esa puerta, puede verla bonita, puede verla bien decorada, pero cuando abre la puerta y pase, encontrará muerte, encontrará destrucción, encontrará la condenación eterna. Porque Él no te puede enseñar nada, Él te enseña lo primero, lo que se ve, pero no te enseña lo que hay al final. Pero yo le digo que yo he abierto esa puerta alguna vez y lo que hay en esa puerta no le va a gustar, porque ahí hay condenación, ahí hay huesos, ahí hay espanto, ahí no hay sacrificio, ahí hay carne muerta. Porque el que entra por esa puerta deja de andar en el espíritu. Cuando digo que huele a carne muerta es porque la persona dejó de andar en el espíritu y andó en la carne. Ya no hay sacrificio. Los sacrificios huelen a carne quemada. Pero cuando uno anda en el espíritu, ese altar huele diferente. Ese altar huele a incienso. Ese altar huele a mirra. Porque ese es el gran perfume. El perfume de la unción. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay un conflicto entre el creyente y la fuerza demoníaca. Debemos despertar. Esto le puede sonar a usted como una película de ciencia ficción, pero le digo que igual que está Dios y está el diablo, y que igual hay arcángeles y querubines, también hay potestades y gobernadores de las tinieblas que quieren gobernar su vida, que gobiernan este mundo, que gobiernan el sistema de valores llamado mundo, y quieren influenciarnos. No podemos descuidar nuestras vidas espirituales. Cuando debían orar, no oraban. Y llegó la tentación y los venció. Y así perdieron su lucha espiritual. Pero el problema no solo es ese, sino que en esa pérdida fue tan grande que ya dejaron de orar y ocuparse de su vida espiritual. El impacto de los poderes demoníacos tal vez sea leve e imperceptible,
pero están ahí vigilando nuestro descuido espiritual. Por eso el Señor dijo, o el apóstol Pablo a través de la inspiración, el diablo está como el león rugente esperando a quien devorar. Pero si usted analiza bien ese texto, ¿a qué está esperando? Está esperando a que se debilite espiritualmente, está esperando a que deje de orar, está esperando a que dejes de leer, porque la palabra te va a dar fe, la palabra te va a dar vida. Si usted quiere tener fe en su vida espiritual, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted quiere saber cómo debe de comportarse, lea las cartas. Pero ahí está Él esperando su descuido. Para la forma que usted se ha descuidado, Él entrará sigilosamente y lo derrotará. Él está vigilando nuestro descuido espiritual. Influencias demoníacas extremas. Podemos llamarla que a veces nos poseen y nos controlan. Esas influencias que manipulan, óigalo bien, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para sus propósitos destructivos, para destruir nuestra fe, para inyectarnos incredulidad, para inyectarnos no ores porque tú puedes hacerlo, nos inyecta autojustificación. Nosotros podemos, somos autosuficientes. Poderes destructivos para nuestra vida espiritual, porque si es lo que le digo algo, nosotros dependemos de Él y solo de Él. Él es nuestro proveedor, Él es nuestra provisión, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo. Él quiere destruir todo lo que hemos construido. Hay casos extremos de control demoníaco, que es indicio de un continuo movimiento de alejamiento y abandono de nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros le damos la espalda, hay alguien que le va a tender los brazos abiertos. Y Él lo va a destruir porque el Señor lo quiere levantar, pero Él lo quiere tumbar. Hay poder en el nombre de Jesús. Debemos volver otra vez a nuestra lucha espiritual. Debemos volver a coger nuestras armas espirituales y ponernos en la batalla y vencer al que está vencido. El creyente debe alcanzar la victoria en el conflicto espiritual. Debe ganar ese conflicto espiritual. Nuestro conflicto espiritual es de cada día 24 horas, 7 días a la semana. Es un conflicto que cada día debemos estar preparados a través de nuestra vida de oración. Porque óigala bien, cuando usted deja de orar, pierde confianza, pierde fe, pierde santidad, pierde tantas cosas que al final de cuentas las influencias empiezan a meterse envolventemente, lo rodean y lo quieren aniquilar. Del exterior al interior y todo nuestro ser queda derribado. Ya no hay fe, solo incredulidad. Ya no hay reconocimiento, hay solo autojustificación. Debemos ganar esta batalla y en vez de ser dominados por Él, debemos ser dominados por el poder del Espíritu Santo. Al igual que nosotros somos templo del Espíritu Santo, los poderes demoníacos o las influencias espirituales malignas también necesitan cuerpos y el Señor nos los deja ver. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos da capacidades, nos da poderes espirituales. Nos da fe, que es un poder espiritual, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, un poder espiritual, que aunque usted no vea a Dios, sabe que está ahí. Pero la palabra del Señor nos enseña que las influencias espirituales malignas también necesitan cuerpos, se alimentan de las emociones, se alimentan de nuestros miedos, se alimentan de nuestro pecado. Porque ellos saben que antes de conocer a Dios, los servíamos a ellos y saben con qué nos ataca. Lo que quiero decir con esto de que si usted se ve en peligro, sálgase de ese campo de batalla, de donde usted ya salió una vez, de donde usted sabe que Dios lo sacó porque lo sacó de las tinieblas y lo puso en su luz admirable. No vaya por esos caminos que son intransitables. Los transitó una vez y casi le llevan a la muerte. Sálgase de ahí, porque ahí hay alguien que le está esperando, porque quiere dominar y estar dentro de su cuerpo. El Señor nos lo deja claro en Mateo 8:31, cómo los demonios le dicen al Señor que le dejaran entrar en ese hato de cerdos.
Y se preguntará por qué. Porque necesitaban meterse en esos cuerpos, porque necesitan alimentarse de nuestro ser, necesitan cuerpos para ser manipulados, influenciados y aniquilarlos. El Señor permitió que los demonios eligieran a dónde Él los enviaría. A los cerdos. Necesitan nuestros cuerpos porque saben que si lo controlan, controlarán toda nuestra vida para así destruirla y someternos a su voluntad. Santiago provee un medio poderoso mediante el cual el creyente puede derrotar al diablo en la guerra espiritual. Dice así la palabra del Señor, Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Conforme el creyente reconoce, óigalo bien, su dependencia total del poder de Dios y el hecho de que el diablo no puede hacer frente a ese poder, puede negarse a dar lugar al diablo en su vida espiritual. El apóstol Pedro lo resume de esta manera: la guerra espiritual con el diablo es de la siguiente manera: practiquen el dominio propio, manténganse alerta, y su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. El apóstol Pedro en capítulo 5 del 8 al 9 nos habla de todas esas cosas. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe. Necesitamos no dar lugar al diablo. Debemos mantenernos alerta, porque nuestro enemigo ronda como león rugiente esperando a quien devorar. Pero aquí nos dicen: resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Está diciendo: mantente firme en la oración, porque la oración te va a dar fe, te va a hacer poderoso. En el sentido no que usted y yo tengamos poder, sino que el poder en Dios se va a efectuar en nuestras vidas. Y el diablo no va a tener con qué derrotarnos, porque le venceremos espiritualmente, porque estaremos llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios. Y estaremos iluminados con su gracia, con su poder. Y Él podrá estar esperando y esperando, pero ahí se levantará su vida espiritual, una vida espiritual de oración, una vida espiritual de consagración, haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios, que es nuestro culto racional, y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Él buscará y querrá devorarnos, pero no va a poder, porque va a haber una fila de ángeles guardándonos de Él. El apóstol Pablo nos habla de nuestra lucha espiritual con la carne. Las obras de la carne es un recordatorio de que la guerra espiritual contra la carne es crucial para el creyente. Dijimos anteriormente que los tres enemigos del cristiano es la carne, Satanás y el mundo. Pero el apóstol Pedro en Gálatas nos habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo nos habla de la lucha espiritual con la carne. Las obras de la carne es un recordatorio de la guerra espiritual que tenemos. La lista de Gálatas nos lo dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay otra lucha espiritual, hay una lucha espiritual invisible, pero que está ahí. Y dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, hacer de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos que practican esas cosas están en el reino dividido de las tinieblas.
Y lo digo dividido porque están divididos entre si seguir al Señor o si seguir en ese camino de perversión, en ese camino de pecado, y pierden la lucha espiritual. No saben si luchar en contra de Satanás o no saben si luchar en contra de Dios. Están divididos porque son influenciados de tal manera que han sido derribados y su conciencia ya no les advierte de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque su conciencia está confundiendo y está diciendo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Perdió la lucha espiritual. Aquí hay que decidirse seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su reino es poderoso. El reino de las tinieblas está vencido, está agrietado, está dividido, está derrotado, porque la cruz del Calvario el Señor los llamó y los exhibió públicamente. El Señor dijo: llamen a aquellos que están vencidos, y los exhibió públicamente, porque allí anuló el acta de los decretos que se levantaban contra nosotros, y llamó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Ahí está el reino agrietado y destruido de Satanás, y ahí venció el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Ahí se cumplió lo que dijo el profeta, lo que dijo Isaías. Allí se derramó la sangre del Cordero inmolado. Por eso hay que decidirse en luchar esta guerra espiritual. El desafío, nuestra guerra contra la carne, es crucificar nuestra carne, las pasiones y los deseos de la carne, y vivir y andar conforme al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Por eso Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él ya no había sucumbido a nada, porque ya él no vivía para sí, vivía para el Señor. Él había crucificado la carne. Él ha dicho: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es poderoso. Hay que andar en el Espíritu. En la carta a los Efesios, Pablo desafió a los creyentes en la guerra espiritual a ponerse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Efesios 6:11. La guerra espiritual no es contra seres humanos, al contrario, es contra las fuerzas espirituales del mal. La oposición a esa fuerza es posible gracias a la armadura de Dios. Así puede hacerle frente en esta batalla, en esta guerra y lucha espiritual. La oposición a esas fuerzas es posible gracias a la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Y Pablo concluyó la presentación de los recursos del creyente para la guerra espiritual con un recordatorio: el poder de la oración en el Espíritu. Si tiene la armadura desgastada, vaya al taller de la oración, lea la palabra para que le inyecte fe. Si no, no podrá ganar esta lucha espiritual. Hay que ponerse la armadura de Dios. Si está desgastada, póngase otra vez la armadura, póngase el cinturón de la verdad, póngase la coraza de justicia, póngase el yelmo, el casco de la salvación, y ande en el Espíritu, y ande en el Espíritu, porque el Señor le ha dado una nueva vida, le ha dado poderes, le ha dado herramientas. Pero si se ha desgastado sus armaduras, está en el lugar correcto, está en el taller del alfarero, donde puede renovar sus fuerzas, donde puede renovar su fe, donde puede decir: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Hay que andar, hay que caminar, hay que vivir en el Espíritu para luchar esta batalla espiritual. Estamos en el último tiempo, donde el reino de las tinieblas quiere jalarnos, quiere sacarnos del reino espiritual, del rey inconmovible. Pero si usted ha ahondado, si usted ha profundizado, si usted está agarrado en la roca, no hay poderes malignos que influencien su vida. ¿Por qué? Porque vive anclado a la roca, y la roca es Jesucristo, y Jesucristo es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el gran Dios y Salvador Jesucristo. El que le sanó, el que rescató, el que le perdonó sus pecados. El diablo no le ha dado nada. El reino de las tinieblas no le ha dado nada. Le ha dado tristeza, le ha dado desolación. Pero Él le ha dado vida y vida y vida y en abundancia. Y le ha perdonado sus pecados. Es tiempo de levantarse, ponerse la armadura y decir: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Tenga la amabilidad de estar de pie. Debemos andar como hijos de luz,
Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos ser personas que se embriaguen del poder del Espíritu Santo y luchen esta guerra espiritual para que podamos ser un olor fragante. Si tiene que ponerse la armadura, póngasela. Si usted tiene que decirle al Señor, Señor, perdóname, el Señor le va a perdonar. Pero hay que despertarse, hay que levantarse y el Señor nos alumbrará. Mas no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del poder del Espíritu Santo, porque esta batalla se gana a través del poder, a través de la influencia del poder del Espíritu Santo. Vasijas llenas, llenas, llenas del poder del Espíritu Santo para vencer esta batalla espiritual, para desarmar las armas de las tinieblas, porque el Señor nos ha dado armas poderosas en Cristo y es estar agarrados de la mano del Todopoderoso. Señor Jesús, en esta hora ayúdanos a ponernos, Señor, nuestra armadura, esa armadura que tienes preparado para vencer la lucha espiritual que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.